Antes de comenzar la historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo. Disfruten del relato. Gala benéfica de la Fundación Whitmore en Manhattan. Grace Morgan se ajustaba por 10ª vez su vestido negro de cóctel, observando cómo la élite de Manhattan se mezclaba sin prisa en el lujoso salón del Plaza. Ella no estaba aquí por placer, sino por trabajo, como coordinadora de relaciones públicas. Pero después de 3 copas de champán, la línea entre el deber y la diversión comenzaba a desdibujarse. «Grace, tienes que ver esto», susurró Emma, su mejor amiga y fotógrafa del evento, tirando de su brazo. «Brad acaba de entrar con una nueva chica». A Grace se le encogió el estómago. Brad Morrison, su exnovio de la universidad, apareció junto a una deslumbrante rubia. Ya habían pasado 2 años desde que terminaron amistosamente, al darse cuenta de que querían cosas diferentes. Pero verlo tan feliz con otra persona seguía siendo doloroso. «Se le ve feliz», dijo Grace, tratando de sonar adulta. «Eres demasiado buena para él. ¿Recuerdas cómo nunca quería probar restaurantes nuevos o ir a algún lugar que no tuviera un campo de golf?», bromeó Emma. «No rompimos porque él sea una mala persona, sino porque no éramos compatibles», respondió Grace. «Pero sigue siendo aburrido», sonrió Emma. Grace observó cómo Brad se reía de algo que su novia le decía. Realmente parecía feliz, y aunque una ligera tristeza la invadió, se alegró sinceramente por él. Le molestaba solo la idea de que ella seguía sola, mientras todos a su alrededor encontraban pareja. «Voy a saludar», decidió Grace. «Es hora de ser una adulta». «Grace, ya te has bebido 3 copas de champán. Tu madurez podría estar un poco en entredicho», le recordó Emma. Pero Grace ya se movía entre la multitud, decidida a demostrarse a sí misma y a todos que podía manejarlo. Brad estaba junto a la barra. Ella se le acercó con lo que esperaba fuera una sonrisa amistosa y segura. «Hola, Brad», un poco más alto de lo que quería. Él se giró y por un momento Grace olvidó lo que quería decir. En ese momento de incómoda embriaguez, hizo lo primero que se le ocurrió para demostrar que todo estaba bien, ofreció la mejilla para un beso amistoso. Pero en el último momento, Brad se giró para presentarle la chica a otra persona. Su beso aterrizó directamente en los labios del hombre que estaba detrás de él, un completo desconocido. El alto desconocido, de fríos ojos verdes, la miró con una mezcla de sorpresa y leve diversión. No se apartó. Al contrario, su mano se posó suavemente en su cintura, como en un gesto protector. «Lo siento», susurró ella, todavía demasiado cerca de su cara. Apuntaba a otra persona. «Qué suerte la mía», respondió él con voz grave y un ligero acento británico. «Aunque debo decir que tu puntería necesita mejorar». Se hizo el silencio en la sala. Grace sintió cientos de miradas. Los teléfonos se alzaron, los flashes de las cámaras iluminaron el espacio. Su cerebro finalmente lo procesó. Acababa de besar accidentalmente a uno de los hombres más poderosos y peligrosos de América, Henry Worth, el multimillonario al que la prensa rosa apodaba el Rey de Hielo por su reputación de destructor despiadado de competidores empresariales. El hombre que coleccionaba empresas como si fueran sellos, siempre con una sonrisa fría y varios movimientos por delante, y ella, con su torpe acto, le había regalado el mayor escándalo del año. «Vaya», balbuceó ella, tratando de retroceder, pero su mano la sujetaba firmemente por la cintura. «No hay necesidad de disculparse», dijo él en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que algunos lo oyeran. «Ha sido inesperado». Sus ojos verdes brillaban con algo incomprensible para Grace, ya fuera diversión, interés o cálculo. «Señor Worth», les interrumpió una voz. Un hombre con un traje caro se les acercó. Obviamente, un asistente. «Dejemos que la prensa solo especule», dijo Henry,
soltando finalmente a Grace y poniéndole discretamente una tarjeta de visita en la mano. Señorita Grace Morgan, disculpe la confusión. El tono con el que pronunció su nombre hizo que algo extraño se revolviera en su estómago. No te disculpes, ha sido la velada más interesante en meses. Añadió él, marchándose con la imperturbabilidad de un hombre que acaba de ganar un juego del que nadie más conocía las reglas. Grace miró la tarjeta de visita, solo un número de teléfono, sin nombre. Cuando levantó la vista, Henry ya se había perdido entre la multitud, pero sentía que él todavía la observaba. De repente, Emma apareció a su lado con la boca abierta. «Grace, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer?» Grace miró a su alrededor. Brad la miraba con asombro desde el otro extremo de la sala. La élite de Manhattan susurraba con excitación. Los fotógrafos seguían disparando sus cámaras. «Creo», dijo ella lentamente, «que acabo de crear accidentalmente el momento más grande de mi vida en las redes sociales». Lo que ella no sabía era que Henry Worth pensaba exactamente lo mismo, y estaba increíblemente fascinado por esa mujer que de repente había puesto patas arriba su predecible velada. La foto ya había inundado todo Internet. Grace miraba la pantalla de su teléfono, observando cómo su imagen, besándose con Henry Worth, se extendía por las redes sociales a la velocidad de un incendio forestal. Los titulares se volvían cada vez más creativos. La mujer misteriosa que derritió al rey de hielo. ¿Quién es la chica que conquistó a Worth? Drenia su favorito personal. El beso que detuvo Manhattan. Apaga eso, dijo Emma arrebatándole el teléfono de las manos a Grace mientras estaban sentadas en su cafetería favorita de Soho. Te estás torturando. Probablemente ahora estoy desempleada, suspiró Grace. Mi jefe me ha estado ignorando fríamente todo el día y tengo 3 llamadas perdidas del Departamento de Recursos Humanos. Se cubrió la cara con las manos. Y todo porque tengo un pésimo sentido del espacio cuando he bebido. Técnicamente, tuviste una coordinación excelente. Podrías haberte caído directamente en la fuente de chocolate, pero en lugar de eso, besaste accidentalmente al soltero más codiciado de Nueva York, un hombre que con una sola llamada puede destruir toda mi carrera, un hombre que te dio su número personal. Grace sacó del bolso la elegante tarjeta de visita y la examinó por 100ª vez. Sin nombre, sin logo de empresa, solo 10 cifras plateadas en relieve sobre un fondo brillante. ¿Y si quiere demandarme por agresión? ¿Y si te invita a su jet privado a París? Emma, ¿qué? Preguntó Grace sorprendida. El hombre lleva 2 años soltero después de su divorcio. Según Forbes, rechaza a supermodelos y socialités una tras otra. Quizás es justo lo que necesita, alguien que no se arroja a sus pies pidiendo atención. En ese momento, el teléfono de Grace vibró. El número era desconocido. Buenos días, Grace. Espero que ya hayas visto las noticias. ¿Un café? Oh, Dios mío, es él. Grace le enseñó el mensaje a Emma, con las manos ligeramente temblorosas. Contéstale. ¿Qué le digo? Por supuesto que sí. ¿Cuándo volverás a tener la oportunidad de tomar un café con el hombre más influyente de Nueva York? No es solo influyente, es intimidante. Puede ser ambas cosas. Quizás esa es parte de su encanto. Grace se quedó mirando la pantalla. Podía simplemente ignorar el mensaje, fingir que todo era un sueño extraño y pasar el resto de su vida preguntándose ¿qué habría pasado si? O responder y, posiblemente, adentrarse en un mundo para el que no estaba en absoluto preparada. El teléfono vibró de nuevo. Si prefieres té, soy flexible con las bebidas, pero menos con el tiempo. Nos vemos en 1 hora en Blue Bottle Coffee, Rockefeller Center. Soy el que no besa a desconocidas por accidente. A pesar de todo, Grace sonrió. Tiene sentido del humor.
dijo, enseñándole a Emma el segundo mensaje. Y es persistente. Ya me cae bien. ¿Ni siquiera lo conoces? Sé que podría haber llamado a seguridad y haberte echado ayer. Y en lugar de eso, te invitó a un café. Eso dice mucho de su carácter. Grace se miró en el reflejo del escaparate de la cafetería. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, sus vaqueros favoritos y un suéter sencillo. Se veía exactamente como era. Una chica normal que estaba a punto de encontrarse con un hombre que le parecía inalcanzable. Pareces real. Algo me dice que Henry Worth rara vez conoce a gente real en su vida. 45 minutos después, Grace estaba en la entrada de Blue Bottle Coffee, dudando de cada paso que la había llevado hasta allí. A través de la ventana, lo vio en una mesa de la esquina, leyendo lo que parecía ser el Wall Street Journal, incluso con su atuendo informal. Con ropa de diario, vaqueros oscuros y un suéter de cachemira color aguamarina, atraía las miradas. Los baristas se movían a su alrededor con el cuidado que normalmente reservan para los clientes muy importantes. Ya estaba a punto de darse la vuelta cuando él levantó la vista y la vio. Sus miradas se encontraron a través del cristal y él sonrió. No con la sonrisa fría y calculadora de las revistas de negocios, con algo cálido, casi accesible. Sin tiempo para dudar, Grace entró. «Viniste», dijo él, levantándose cuando ella se acercó. De cerca, sin la neblina del champán y la luz suave, vio que era aún más atractivo de lo que recordaba. No estaba seguro de que vendrías. Yo tampoco estaba segura, admitió Grace, aceptando la silla que él le acercó. Toda esta situación parece irreal. Sinceramente, es valioso. Asintió él al barista. ¿Café o prefieres té? Por cierto, lo sugerí en mi mensaje. El café está bien, fuerte. Apenas dormí anoche. Yo tampoco, sonrió él, aunque probablemente por otras razones. Estudiaba su rostro atentamente con sus intensos ojos verdes. ¿Estás nerviosa? No era una pregunta, y Grace no se molestó en tomarla como tal. ¿Tú no lo estarías? Todo depende de tus intenciones. Grace Morgan, 28 años, coordinadora de Relaciones Públicas, graduada de la Universidad Northwestern. Actualmente trabaja en Sterling Communications. Aunque sospecho que eso podría cambiar pronto. A juzgar por los titulares de la mañana, la taza de café se detuvo junto a sus labios. ¿Me investigaste? Le pedí a mi asistente que hiciera una pequeña investigación. No es lo mismo. Cuando alguien crea un revuelo mediático a mi alrededor, quiero saber con quién estoy tratando. Su mirada se suavizó un poco. Nada invasivo, lo prometo. Solo datos profesionales básicos. ¿Y qué te dijo esa investigadora? Que eres exactamente la persona que parecías anoche, sin motivos ocultos, sin planes astutos de ascenso social. Sin historial de cazar hombres famosos, solo una persona que estuvo en el lugar adecuado, o en el lugar equivocado, en el momento adecuado, según se mire. Las cejas de Henry se arquearon ligeramente. Una perspectiva interesante. Bueno, tenía dos opciones, o esconderme y avergonzarme por el resto de mi vida, o aceptarlo todo y ver qué salía. ¿Y qué elegiste? Grace recorrió la habitación con la mirada. Estoy aquí, ¿no? Por primera vez desde que se conocieron, Henry Worth pareció sinceramente sorprendido, y luego se echó a reír. Una risa real, no la risa cortés que ella esperaba. ¿Sabes, Grace Morgan? Parece que eres justo la persona que necesito. ¿Para qué? Henry se reclinó en el respaldo de la silla y la miró fijamente. ¿Qué te parecería una propuesta? Grace dejó la taza con cuidado, tratando de leer la expresión de su rostro. ¿Una propuesta? Suena siniestro. Más bien al contrario, estoy seguro de que será beneficiosa para ambos. Henry le mostró la pantalla de su teléfono.
Las notificaciones de las redes sociales seguían lloviendo a raudales. ¿Ves esto? Es difícil no verlo. Soy tendencia en Twitter. Nunca pensé que algo así me pasaría. Los medios lo llaman el romance del siglo. El rey de hielo se enamoró de una misteriosa desconocida. El beso que lo cambió todo. Mi publicista recibió 47 solicitudes de entrevista solo esta mañana. Grace se estremeció. Lo siento mucho. No quería crear este circo. No te disculpes. Es la prensa más positiva que he tenido en años. Henry se inclinó hacia adelante, con un brillo de negociador en los ojos. Normalmente, me cubren en el contexto de adquisiciones corporativas, victorias judiciales o chismes sobre mi vida personal. Nada especialmente halagador. Pero esto me hace humano. Eres humano, dijo Grace, y al instante se sintió estúpida por la obviedad. Según el New York Times, todo lo contrario. El mes pasado me llamaron un tiburón corporativo que no reconocería una emoción real aunque le besara en la cara. Las comisuras de los labios de Henry se elevaron. Parece que fueron proféticos. A pesar de su nerviosismo, Grace se rió. Entonces, ¿qué es exactamente lo que propones? Una asociación. Tú me ayudarás a mejorar mi imagen, y yo te ayudaré a construir la carrera con la que sueñas. No entiendo. Henry sacó una tableta y se la acercó. En la pantalla estaba el perfil de Grace en LinkedIn y varios artículos que había escrito para publicaciones profesionales. Mi investigación fue más profunda de lo que dije. Te graduaste con honores, con una licenciatura en comunicaciones y una especialización en negocios. Escribiste mucho sobre la narrativa honesta de las marcas y la responsabilidad social corporativa. Tus profesores te llamaron una de las estudiantes más prometedoras. Grace se quedó mirando la pantalla, sintiéndose expuesta. ¿Cómo tienes acceso a mis datos académicos? Tengo excelentes recursos. El punto es que trabajas como coordinadora en una agencia mediocre, organizando eventos corporativos y comunicaciones sencillas con los medios. Eres demasiado talentosa para ese trabajo. Hay mucha competencia en el sector de las relaciones públicas. Tuve suerte de encontrar un trabajo. Te contrataron porque eres talentosa. Estás estancada, porque no trabajas donde deberías. Henry tocó la pantalla de la tableta. Sterling Communications tiene una reputación. Tratan al personal subalterno como material desechable. Alta rotación de personal, pocas oportunidades de crecimiento, clientes mediocres. Grace no podía discutirlo. Llevaba allí 1 año y medio, y había visto a 3 de sus colegas coordinadoras marcharse, decepcionadas. ¿Qué propones? Propongo que usemos esta ola mediática en nuestro beneficio. Te convertirás en mi consultora oficial de relaciones públicas. Dejaremos que los medios piensen que hay un romance entre nosotros. Nada confirmado, solo suficientes rumores para mantener el interés. Y tú tendrás la oportunidad de trabajar en proyectos de alto perfil y crear un portafolio que te abrirá las puertas en cualquier lugar. ¿Quieres que finja una relación contigo? Quiero que me ayudes a parecer más accesible y que tú misma construyas tu carrera. Si la gente piensa que el rey de hielo se derritió por alguien, cambiará toda la narrativa en torno a mi negocio. Grace lo miró, tratando de asimilar la propuesta. Esto es una locura. Es un movimiento bien pensado. Pero, ¿qué sacas tú realmente de esto? Podrías contratar a cualquier agencia de relaciones públicas de la ciudad. Henry guardó silencio por un momento, y cuando habló, en su voz había una honestidad que no había tenido en todo el día. Estoy cansado de que me consideren el villano. En cada trato que hago, cada empresa que adquiero, los medios me pintan como un depredador corporativo que destruye vidas por el beneficio. Pero la verdad es mucho más complicada. ¿Cuál es la verdad? Me especializo en salvar empresas en crisis. Sí, a veces eso significa despidos.
pero también significa salvar empleos que habrían desaparecido por completo si la empresa hubiera quebrado. El año pasado salvé 3 plantas de producción del colapso. Los medios, sin embargo, se centraron en los 40 empleados despedidos, no en los 800 puestos de trabajo salvados. Grace se inclinó hacia adelante sin darse cuenta, genuinamente interesada, a pesar de su nerviosismo. ¿Por qué no tienes un equipo de relaciones públicas que gestione esa imagen? He tenido 4 agencias diferentes en los últimos 3 años. Todas intentaron convertirme en alguien que no soy, ya sea suavizando mi imagen o, por el contrario, reforzando la imagen de villano, porque es más fácil de vender. Henry la miró a los ojos. Eres la primera en mucho tiempo que me ha mirado simplemente como a una persona. Simplemente eres una persona. Muy rica, un poco intimidante, pero una persona al fin y al cabo. Exacto. Y eso es lo que necesito. Ayudar a mostrar eso al mundo. Grace se reclinó en la silla, abrumada por la emoción. Es demasiado para procesar. Lo sé, pero piénsalo de esta manera. ¿Qué otra opción tienes? ¿Volver a Sterling Communications y esperar que tu jefe no te despida por la mala publicidad? ¿Pasar los próximos 5 años organizando retiros corporativos y redactando comunicados de prensa sobre resultados trimestrales? La idea hizo que a Grace se le revolviera el estómago. Soñaba con un trabajo real en comunicaciones, quizás incluso con su propia agencia, pero todo lo que había hecho en los últimos años era simplemente sobrevivir en su trabajo actual, olvidándose de sus verdaderos objetivos. ¿Qué pasaría en realidad si empezamos a colaborar? Serías una consultora independiente. En 6 meses, te pagaré más de lo que ganarías en 2 años en libras esterlinas. Gestionarías mi marca personal, ayudarías con la estrategia de comunicación corporativa. Y sí, mantendremos la ilusión de que podría haber algo romántico entre nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Al principio, por 6 meses. Si todo va bien, lo extenderemos. Si no, tendrás un portafolio que te abrirá las puertas en cualquier empresa. El teléfono de Grace vibró con un mensaje de Emma. ¿Cómo va? ¿Huyendo en secreto o escondiéndote? Necesito pensarlo, dijo Grace finalmente. Por supuesto, pero... Henry se inclinó de nuevo hacia adelante, y ella percibió el sutil aroma de su costosa colonia. No lo pienses demasiado. La atención de los medios de anoche no durará para siempre. Tenemos que aprovechar el momento mientras todos están interesados. ¿Cuánto tiempo? 24 horas. Mañana ven a mi oficina, Worth Industries, piso 47. Ven con una respuesta. Henry se levantó. Sacó un billete de $50 de su cartera y lo dejó en la mesa por el café. Cuando ya se giraba, Grace lo llamó. ¿Henry? Él se volvió, arqueando una ceja. Si digo que sí, ¿qué pasa si empezamos a gustarnos de verdad? Por un instante, su rostro cuidadosamente controlado se relajó, y ella vio algo casi vulnerable. Entonces, supongo que cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Después de que se fue, Grace se quedó sola con su taza de café, mirando la tarjeta de visita que él había dejado. Ahora tenía su nombre completo y la información de la empresa, grabados con elegantes letras plateadas. Sonó el teléfono. Emma. ¿Y bien? ¿Estáis todos vivos? Creo que sí, respondió Grace lentamente. Me acaban de ofrecer la oportunidad de mi vida. O estoy a punto de cometer el mayor error de mi vida. Conociéndote, probablemente ambas cosas. ¿Y qué vas a hacer? Grace miró por la ventana las bulliciosas calles de Manhattan, donde la gente corría con sus sueños, ambiciones y problemas. Sinceramente, no lo sé. Pero incluso al decirlo, Grace se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía una verdadera emoción por el futuro. Miedo y euforia al mismo tiempo. Quizás era justo eso lo que le faltaba.
Grace pasó el resto del día paseando por Central Park, con la propuesta de Henry dando vueltas en su cabeza. Para cuando regresó a su diminuto apartamento en el Upper West Side, ya se había convencido de aceptarla, y no aceptarla no menos de 17 veces. «Pareces alguien que lucha con una decisión que le cambiará la vida», dijo Emma, sin apartar la vista de su portátil, editando fotos en el sofá de Grace. «Por suerte, he traído refuerzos». Señaló la mesa, cubierta de recipientes de comida china y una botella de vino. «¡Eres mi salvación!», exhaló Grace, dejándose caer en su sillón favorito. «Siento que mi cerebro está a punto de explotar. Bien, vamos a desglosarlo todo. Lista de pros y contras. Yo tomaré notas». Emma cogió un bloc de notas que estaba en el salón de Grace. «Empecemos con los pros. El dinero es simplemente increíble. Me ofrece más por 6 meses de lo que gano en 2 años. Excelente comienzo. ¿Qué más? Sería una experiencia increíble. Trabajar con estrategias de comunicación de alto nivel. Un portafolio que podría abrirme las puertas de cualquier empresa». Grace cogió un rollito de primavera y lo mordió pensativamente. Y, sinceramente, el trabajo suena realmente interesante. Su idea sobre la narrativa mediática es acertada. Los medios lo pintan como un depredador corporativo sin alma, pero las empresas que ha adquirido, los puestos de trabajo que realmente ha salvado. Hay una historia real detrás de eso. ¿Lo investigaste? Pasé 3 horas leyendo revistas de negocios esta tarde. Emma no es el villano que pintan en las noticias. Solo el año pasado, gracias a sus acciones, se salvaron más de 2000 puestos de trabajo. Pero todos los titulares hablaban de los despidos durante la reestructuración. Emma tomó notas. ¿Así que el trabajo en sí te interesa de verdad? ¿Es importante? ¿Qué más? Me sacará de Sterling Communications. Mi jefa, Rebecca, ha estado convirtiendo mi vida en una pesadilla durante meses. Se apropia de mis ideas, me da las peores tareas, y estoy segura de que está tratando de echarme. Te dije que te fueras de allí hace 1 año. Necesitaba la experiencia y un sueldo estable. Grace tomó un sorbo de vino. Y esta sería una oportunidad para hacer algo que realmente importa. Vale, ahora los contras. Grace gimió. Ni siquiera sé por dónde empezar. Es falso, Emma. Todo ese ángulo romántico. Una puesta en escena total calculada para el público. ¿Estás segura? Emma dejó el bolígrafo y la miró. En serio. Estabas completamente fuera de ti cuando volviste después de tu reunión con él. Y no creas que no me he dado cuenta. Ya lo llamas Henry, no señor Worth. Eso no significa nada. Significa que te sientes cómoda con él. Y eso es extraño, considerando que supuestamente es el rey de hielo. Grace reflexionó. Henry era intenso. Sí, pero no en un sentido que la hiciera sentir pequeña o tonta. Más bien al contrario, parecía que su opinión realmente le interesaba. «Me escuchaba», dijo en voz baja. «De verdad, me escuchaba. Cuando hablé de la autenticidad en el branding, hizo preguntas. Y no solo por cortesía, buenas preguntas. La mayoría de la gente se desconecta en cuanto empiezo a hablar de teorías de RR. PP. Ya ves, ya hay una conexión entre vosotros. ¿Y si el trabajo lo estropea todo? ¿Y si fracaso? ¿Y si se da cuenta de que solo soy una chica de Ohio que está completamente fuera de lugar?» Emma le cogió la mano. «Para, no eres solo una chica, eres un talento. Simplemente no has tenido la oportunidad de demostrarlo. ¿Recuerdas la campaña para la Fundación Harley que Rebecca robó y presentó como suya?» Grace asintió a regañadientes. Había desarrollado una estrategia completa de rebranding para la organización sin ánimo de lucro, solo para ver cómo su jefa se llevaba todos los laureles. Esa campaña era brillante, innovadora, sincera, y habría funcionado perfectamente si te hubieran dejado implementarla,
y no la hubieran estropeado. Emma le apretó la mano. Tienes un don, Grace. Solo necesitas a alguien que lo vea. Y en cuanto al falso romance, ¿quién dice que tiene que seguir siendo falso? Grace casi se atraganta con el vino. Emma, hablo en serio. Tú misma dijiste que había una chispa entre vosotros. Ese hombre podría estar con cualquier mujer de Nueva York, pero te eligió a ti. ¿No significa eso algo? Significa que ve una oportunidad de negocio. Quizás o quizás ve algo más. Emma sacó su teléfono y empezó a navegar por las redes sociales. Mira los comentarios debajo de la foto de anoche. Grace cogió el teléfono a regañadientes. La foto de ella besándose con Henry seguía circulando activamente por la red, y los comentarios eran casi todos entusiastas. ¡Por fin alguien que hace sonreír a Henry Worth! Component placement. Parece tan sencilla y dulce. Justo lo que necesita. Zrenia, la mejor pareja de famosos, y ni siquiera sabemos quién es. Zrenia, mira cómo te mira. Eso no es falso. Grace hojeó docenas de comentarios similares. La gente realmente se lo creía, porque parecía real. Mira su lenguaje corporal en la foto, Grace. No es la mirada de un hombre irritado o calculador. Es la mirada de un hombre que está realmente interesado. Grace examinó la foto más de cerca. Su mano estaba en su cintura. Sí, pero la expresión de su rostro era más suave de lo que recordaba, casi protectora. Incluso si tienes razón, y no digo que la tengas, sigue siendo un riesgo enorme. ¿Y si no funciona? ¿Y si quemo mis puentes con Sterling y luego todo se derrumba? ¿Y si es al revés? ¿Y si esta es la oportunidad que has estado esperando toda tu vida? El teléfono de Grace sonó, interrumpiendo el flujo de pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de su hermana. Hola, Lily. Grace Morgan, ¿qué demonios está pasando? La voz de su hermana sonaba agitada y un poco acusadora. Mamá acaba de llamarme porque la señora Henderson, la que vive al lado, te vio en la televisión. Te estabas besando con un multimillonario. Por favor, dime que es una broma pesada. Grace se llevó la palma a la frente, como tratando de contener el caos de pensamientos en su cabeza. Se había olvidado del inevitable conflicto familiar que amenazaba con estallar en cualquier momento. Todo es tan complicado. ¿De verdad estás saliendo con Henry Worth? Preguntó Emma, y en su voz sonaba sorpresa. ¿Con ese Henry Worth? No exactamente, respondió Grace, tratando de no mostrar su nerviosismo. Solo estamos explorando posibilidades. Emma hizo una mueca, claramente sin creer la respuesta diplomática y evasiva de su amiga. Grace, es una locura. Está casi en la lista de Forbes. ¿Qué podéis tener en común? Esa pregunta fue como una puñalada para Grace, aunque sabía que Lily no quería ofenderla. Su familia siempre la había apoyado, pero le recordaba constantemente lo diferente que era su vida en Nueva York de la tranquila provincia de Ohio. «A los dos nos gusta el café», dijo Grace en voz baja. «Hablo en serio. Ten cuidado, ¿vale? Los hombres de ese nivel no salen con chicas como nosotras si no necesitan algo». Después de la conversación, Grace se quedó sentada en silencio durante varios minutos, sumida en sus pensamientos. Emma esperaba pacientemente, entendiendo que su amiga necesitaba procesarlo todo. «No se equivoca», susurró Grace finalmente. «Realmente somos de mundos diferentes. ¿Y qué? Eres inteligente, talentosa, guapa, y le hiciste reír. Esas cosas no dependen de una cuenta bancaria. Pero, ¿y si para él es solo un juego? ¿Y si se aburre rápido y se va, y yo me quedo sin nada? ¿Y si no te arriesgas y te arrepientes toda la vida de lo que no fue?» Grace miró su pequeño apartamento, los muebles viejos, la pila de facturas sin pagar en la mesa de la cocina, las cartas de rechazo de las agencias de relaciones públicas escondidas en un cajón.
Y de repente recordó la voz de Henry, llena de entusiasmo, cuando hablaba de cómo quería cambiar el rumbo de su negocio. «Tengo miedo», admitió. «Y haces bien. Tener miedo significa que es importante». El teléfono vibró. En la pantalla apareció un número desconocido, pero Grace lo reconoció de inmediato. Era Henry. Le escribió después de su conversación. «Te dije que tenías 24 horas, pero quiero añadir algo más, para que no decidas no hacerlo. Que sepas que conocerte ha sido lo más interesante que me ha pasado en mucho tiempo». Emma leyó el mensaje por encima del hombro de Grace. «No es justo. Es tan encantador». A pesar de la ansiedad, Grace sonrió. «Sí, realmente lo es. Y bien, ¿qué vas a hacer?», preguntó Emma. Grace volvió a pensar en la conversación con Henry por la mañana, en cómo se sorprendió cuando ella lo llamó una persona normal. Recordó su trabajo en Sterling y las frustraciones diarias cuando sus ideas eran rechazadas o robadas. Recordó los sueños que había pospuesto porque le parecían demasiado audaces para ella. «Diré que sí». «¿De verdad?» «De verdad». Grace sintió cómo una mezcla de miedo y emoción le estallaba en el pecho. «Mañana iré a su oficina y le diré que acepto. ¿Y si resulta ser el mayor error de tu vida?». Grace sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una ligereza. Entonces, al menos, será un error interesante. Emma levantó su copa de vino. «Por los errores interesantes y las relaciones falsas, que quizás no sigan siendo falsas. Por las oportunidades», corrigió Grace, chocando su copa con la de su amiga. Mientras bebían, Grace sintió una familiar anticipación que no había experimentado desde sus años universitarios. La sensación de que estaba al borde de algo que podría cambiarlo todo. Daba miedo y era emocionante al mismo tiempo, y por eso mismo sabía que tenía que hacerlo. A la mañana siguiente, Grace pasó 20 minutos frente al armario, decidiendo qué ponerse para aceptar una propuesta de relación falsa con un multimillonario. Finalmente, se decidió por una chaqueta azul oscuro, pantalones negros y los zapatos de tacón más profesionales que tenía. Segura, pero no demasiado ostentosa. El edificio de Worth Industries a la luz del día parecía aún más impresionante. Cristal y acero que se alzaban hacia el cielo, como un monumento a la ambición. El reflejo de Grace en el pulido suelo del vestíbulo parecía pequeño y nervioso, pero enderezó los hombros y se acercó al mostrador de recepción. «Grace Morgan, para ver a Henry Worth», dijo sin dudar. «Por supuesto, señorita Morgan. El señor Worth la está esperando. El ascensor de la derecha la llevará directamente al piso 47». El viaje en ascensor duró una eternidad, dándole a Grace tiempo para dudar de su decisión. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en una recepción que parecía sacada de una revista de diseño. Líneas limpias, cuadros caros. Señorita Morgan, una mujer de unos 40 años con una cálida sonrisa, se le acercó. «Soy Patricia, la asistente del señor Worth. Está listo para recibirla». Patricia la guió por un pasillo con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista impresionante de Manhattan. En la puerta, llamó y abrió sin esperar respuesta. «Señor Worth, la señorita Morgan». La oficina de Henry era exactamente como Grace esperaba. Enorme, imponente e impecablemente organizada. Él estaba de pie detrás de su escritorio, con el mismo suéter azul oscuro, como si la estuviera esperando. «Grace, gracias por venir». Su voz sonaba serena, casi sin emoción, pero en sus ojos hubo un destello de algo, quizás alivio. Patricia cerró la puerta tras ellos, dejándolos solos. Grace caminó hacia el escritorio. Sus tacones marcaban un ritmo nítido sobre el parqué. «He tomado una decisión», dijo, tratando de que su voz sonara más segura de lo que se sentía por dentro. El rostro de Henry no cambió.
Grace respiró hondo, recordando las palabras de Emma sobre la importancia de cometer errores interesantes y de arriesgarse. Sí, acepto. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Henry Worth no tenía nada que ver con la expresión fría y calculadora que estaba acostumbrada a ver en las revistas. Era una sonrisa genuina. Con alivio, casi infantil. ¿De verdad? ¿En serio? Pero tengo condiciones. El alivio que recorrió su rostro fue palpable. Rápidamente se recompuso y le indicó una silla junto a una pequeña mesa de conferencias junto a la ventana. Por favor, siéntate. Quiero escucharlas. Grace se sentó en el sillón de cuero, tratando de no dejarse abrumar por la vista panorámica de Manhattan que se desplegaba tras el cristal. Primero, quiero un contrato oficial, no solo un apretón de manos y un acuerdo verbal. Necesito que todo esté por escrito. Mis responsabilidades, el pago, los plazos y, lo más importante, los límites de este acuerdo. Por supuesto, mi equipo legal ya ha preparado un borrador preliminar. Henry sacó una carpeta del cajón del escritorio. Aunque sospecho que querrás mostrárselo a tu abogado. No tengo abogado. Lo tendrás para el final de la semana. Considéralo parte de tu paquete de compensación. Se sentó frente a ella, escuchando atentamente cada una de sus palabras. ¿Qué más? Segundo, quiero control creativo total sobre la estrategia de relaciones públicas. Puedes dar consejos y feedback, pero no voy a ser el portavoz de las ideas de otros. Si quieres una narrativa real y sincera, confía en mí. Henry asintió lentamente. Eso es incluso agradable de oír. La mayoría de los consultores me dicen lo que, en su opinión, quiero oír. La mayoría de los consultores probablemente no te besaron accidentalmente delante de la mitad de la élite de Manhattan. Grace sintió que la tensión disminuía un poco. Tercero, esta historia de la relación falsa tiene límites claros. Ninguna muestra pública de afecto más allá de las necesarias para las fotos. Ningún evento privado a menos que esté directamente relacionado con las relaciones públicas. Y si uno de nosotros comienza una relación real, renegociamos el acuerdo. Entendido. Aunque debo preguntar, ¿estás saliendo con alguien ahora? No. ¿Y tú? Number Henry se reclinó en su silla, estudiándola. ¿Algo más? Grace dudó, pero luego se decidió a decir lo que la había estado carcomiendo desde el día anterior. Quiero entender a qué aspiras. ¿Cómo es el éxito en tu opinión? Porque si esto es solo un intento de suavizar tu imagen para una salida a bolsa o un gran acuerdo, debo saberlo de antemano. Hubo una pausa. Henry guardó silencio durante un largo rato, y Grace ya empezaba a pensar que se había pasado de la raya. Pero cuando habló, su voz sonaba inesperadamente sincera. Hace 3 años murió mi padre. Él construyó esta empresa desde cero. Comenzó con una pequeña firma de inversión, y luego la convirtió en lo que ves ahora. Era inteligente, duro cuando era necesario, pero era justo. Lo respetaban. Miró por la ventana hacia la ciudad. Cuando asumí el control, pensé que podría hacer las cosas de manera diferente. Más colaboración, más transparencia. Pero el mundo de los negocios no perdona la blandura. Rápidamente me di cuenta de que si quería preservar lo que mi padre había construido, tenía que ser más duro de lo que todos esperaban. Así te convertiste en el rey de hielo. Me convertí en lo que tenía que ser. Pero en algún punto del camino, parece que olvidé por qué empecé todo esto. Volvió a mirarla. El mes pasado, compré una empresa textil en Carolina del Norte. Les quedaban 3 semanas para la quiebra. 300 empleados iban a perder su trabajo. Mi plan de reestructuración salvó 280 puestos de trabajo. Pero el periódico local escribió en primera plana sobre los 20 que sí se quedaron sin trabajo. El titular, depredador corporativo despiadado.
En su voz sonaba irritación, casi dolor. Debió de ser duro. Difícil es cuando una de las trabajadoras cuyo puesto salvé me envía una carta de agradecimiento. Porque ahora puede pagar la matrícula universitaria de su hija. No tenía ni la más remota idea de que yo era supuestamente el villano en esta historia. Henry la miró a los ojos. Quiero cambiar eso, no porque necesite relaciones públicas para un acuerdo, sino porque quiero que mi trabajo signifique algo de verdad. Algo dentro de Grace se conmovió. No era el cálculo frío que esperaba. Frente a ella había un hombre que realmente se preocupaba. Simplemente había olvidado cómo mostrarlo. Esa es exactamente la historia que debemos contar, dijo ella. Pero para eso se necesita vulnerabilidad. Tendrás que mostrarle a la gente quién eres realmente. ¿Quieres decir que tengo una fachada? En las comisuras de los labios de Henry se dibujó una sonrisa casi habitual, pero aún enigmática. Digo que el hombre que me acaba de contar lo importante que es para él que su trabajo tenga sentido no es en absoluto el que vi en las páginas de Forbes. ¿Qué versión te gusta más? La pregunta tomó a Grace por sorpresa. En su voz había una rara vulnerabilidad, como si su respuesta realmente le importara. Prefiero al verdadero tú, dijo en voz baja. Se miraron a los ojos y Grace sintió el mismo escalofrío que en la gala. Era un terreno peligroso. Debería pensar en esto profesionalmente, no ahogarse en la profundidad de los ojos de Henry, como si él pudiera ver a través de todas sus murallas defensivas, cuidadosamente construidas. Entonces, carraspeó. ¿Cuándo empezamos? ¿Qué tal ahora mismo? Henry se levantó y se acercó a su escritorio, volviendo con una tableta. Hoy, después del almuerzo, tengo una reunión con los directivos de esa empresa textil de la que te hablé. Esperan la presentación estándar, previsiones trimestrales, medidas de reducción de costes. ¿Y quieres hacer algo diferente? Quiero hablarles de María Santos, la mujer que me envió esa carta, y de Tom Bradley, el jefe de planta que lleva allí 30 años y que ideó las mejoras que hicieron posible la reestructuración. Quiero recordarles que detrás de cada cifra en nuestros informes hay una persona viva, con una vida real. Grace sintió una chispa de emoción. Era exactamente el tipo de narrativa sincera que siempre había soñado crear. Es un enfoque completamente diferente, continuó Henry, y por eso mismo necesito tu ayuda. ¿Podrás ayudarme a contar esta historia de manera que no parezca que estoy buscando excusas o tratando de complacer? Por supuesto. Grace sacó un cuaderno. Sus pensamientos ya se adelantaban. Pero primero, cuéntame más sobre la empresa, las dificultades que enfrentaron, el proceso de reestructuración. Y quiero saber más sobre María y Tom. Durante la siguiente hora, Henry le contó detalladamente sobre la adquisición de la empresa en Carolina del Norte, y cuanto más escuchaba, más claramente veía no solo la estrategia empresarial, sino la historia humana detrás de ella. No era un despiadado depredador corporativo. Era un hombre que intentaba equilibrar la dura realidad de los negocios con una genuina preocupación por aquellos a quienes sus decisiones afectaban. ¿De acuerdo?, dijo Grace, levantando la vista de sus notas. Esto es lo que pienso. Empezaremos la presentación con la historia, no con los números. En lugar de centrarnos en lo que se recortó, mostraremos lo que se salvó y fortaleció. Lo principal es ayudarles a entender que las decisiones difíciles no tienen por qué ser desalmadas. Salvaste a esa empresa, Henry. Deberías estar orgulloso de ello. Henry escuchaba atentamente. A veces hacía preguntas, a veces añadía detalles. Grace se sorprendió de lo rápido que captaba la esencia de su enfoque. No era solo un hombre rico que había heredado un negocio exitoso. Era un hombre que realmente pensaba en su trabajo. Es genial, dijo él cuando ella terminó. Muy genial.
¿Qué tan rápido podemos prepararlo todo? ¿Cuándo es la reunión? A las 3. Tenemos 4 horas. Será intenso, pero factible. Necesitaré un equipo para la investigación y alguien que me ayude con el diseño de la presentación. Hecho, Patricia lo organizará todo. Henry se levantó, pero en lugar de ir hacia la puerta, se quedó junto a la ventana, con aspecto inseguro. Grace, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué aceptaste realmente esto? No solo por el dinero, la carrera, ¿verdad? Grace reflexionó. Podría haber dicho algo profesional, sobre la ampliación del portafolio y los nuevos contactos, pero algo en la forma en que él se había abierto a ella la hizo responder con honestidad. Durante el último año y medio, he visto cómo personas mediocres se atribuían mis ideas, mientras yo solo sonreía y guardaba silencio. Jugué según las reglas, agradecí las migajas, y eso estaba matando lentamente mi pasión por este trabajo. Lo miró a los ojos. Cuando hablaste de que querías que tu trabajo tuviera sentido, me reconocí. Yo también quiero que mi trabajo signifique algo. ¿Y crees que este trabajo te ayudará en eso? Creo, respondió Grace lentamente, que trabajar con un hombre que está dispuesto a admitir abiertamente que quiere ser mejor puede recordarme por qué una vez me enamoré de este campo. Henry asintió, como si un entendimiento hubiera pasado entre ellos. Entonces, cambiemos el mundo. Las siguientes horas pasaron volando en un torbellino de investigación, redacción y diseño de la presentación. Grace estaba completamente absorta en el trabajo. Colaboró con el equipo de Henry, creando una narrativa que era a la vez cautivadora y auténtica. No recordaba la última vez que el trabajo le había generado tanta energía y entusiasmo. Henry resultó ser un excelente socio. Confiaba en su intuición, pero al mismo tiempo aportaba ideas valiosas, conociendo a su audiencia y la cultura corporativa. Cuando sus opiniones diferían, lo discutían con calma y reflexión. Sin presiones y sin jugar al jefe. ¿Sabes?, dijo Grace, mientras revisaban la versión final de la presentación. No me sentía tan involucrada en el trabajo desde hace muchos meses. Excelente, porque si todo sale bien, tengo otra docena de proyectos que necesitarán tu talento. A las 2:45 de la tarde, se dirigieron a la sala de reuniones. Grace se ofreció a estar presente en la reunión para responder preguntas sobre la estrategia, pero Henry se negó. «Es mi historia», dijo él, «pero quiero que mires desde la sala de observación. Es importante para mí escuchar tu opinión después». La sala de observación, una pequeña habitación con un espejo de Gesell, a través del cual Grace podía ver y oír la reunión, permaneciendo invisible. Vio cómo entraban en la sala los miembros del consejo, 8 personas con trajes caros, con aspecto de esperar un informe trimestral ordinario. El último en entrar fue Henry, sosteniendo una tableta con su presentación, y cuando comenzó a hablar, a Grace se le encogió el pecho de anticipación. «Antes de pasar a los números», comenzó Henry, «quiero contarles la historia de María Santos». Lo que siguió fue una verdadera clase magistral de comunicación auténtica y poderosa de un líder. Henry contó la historia de María, la historia de Tom, la historia de una empresa que no fue destruida, sino salvada. Presentó los datos financieros, pero los entrelazó en el contexto del destino humano. Reconoció las dificultades, sin negar los resultados. Grace observó los rostros de los miembros del consejo. El escepticismo inicial dio paso a la atención, y al final de la presentación, muchos ya se inclinaban hacia adelante, haciendo preguntas significativas. ¿Cómo podemos aplicar este enfoque a otras adquisiciones? Este es exactamente el tipo de liderazgo que nuestros accionistas esperan, dijo Helen Morrison, la miembro más experimentada del consejo. Demuestra tanto fuerza como compasión.
Cuando la reunión terminó, Grace sintió una oleada de orgullo profesional que nunca había experimentado trabajando en Sterling Communications. Era lo que había soñado: ayudar a los líderes a hablar con sinceridad y claridad sobre decisiones complejas. Unos minutos después, Henry la encontró en la sala de observación. En su mirada se leía alivio y una alegre excitación. «Todo ha ido bien», dijo él, pero eso era un gran eufemismo. «Todo ha ido brillantemente. Estuviste brillante», dijo Grace con entusiasmo. «¿Viste cómo te escuchaban?» Helen Morrison parecía a punto de levantarse y aplaudir. «Reaccionaron exactamente como predijiste». Henry se sentó frente a ella, realmente impresionado. «Tienes talento. Tenemos talento», lo corrigió ella. «Confiaste en el proceso y seguiste siendo tú mismo». Y eso no es tan fácil como parecía desde fuera. «¿Qué sigue?», preguntó él. Grace sacó su cuaderno. Sus pensamientos ya corrían por delante de los acontecimientos. «Ahora salimos al espacio público. Quiero organizar una serie de entrevistas en las que puedas contar estas historias a una audiencia más amplia. Primero, publicaciones del sector, luego la prensa de negocios. ¿Y el subtexto romántico?». Ella se sonrojó ligeramente. «Dejemos que la gente saque sus propias conclusiones. Unas cuantas apariciones conjuntas, cuidadosamente planificadas, un poco de redes sociales, pero sin excesiva franqueza». Por cierto, Henry sacó su teléfono. «Deberíamos salir juntos del edificio. A esta hora suele haber fotógrafos fuera». Mientras caminaban hacia el ascensor, Grace se dio cuenta de que su perspectiva de la situación había cambiado mucho ese día. Lo que comenzó como un movimiento de carrera calculado, que habría sido, que ella era. «Henry», dijo, cuando las puertas del ascensor se cerraron, «parece que esta colaboración realmente puede funcionar». «Estaba pensando lo mismo», respondió él. Mientras el ascensor comenzaba a bajar, Grace vio su reflejo en la pared despejada. Parecían socios, un equipo, y esa imagen, por alguna razón, le gustó. Abajo, como Henry había predicho, ya los esperaban los fotógrafos. Los flashes parpadearon cuando salieron juntos del ascensor, pero esta vez, en lugar de ansiedad, Grace sintió una extraña sensación de propósito. Era su vida, su elección. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Grace Morgan sintió que estaba exactamente donde debía estar. 3 meses después, en su nueva oficina en el piso 45 de Worth Industries, con una vista casi tan impresionante como la de Henry, todavía no podía creer que esta fuera su realidad. El escritorio de caoba, los sillones de cuero, la pared cubierta de premios y recortes de artículos enmarcados sobre campañas triunfales, todo parecía la escena de un sueño. «Deja de pellizcarte», dijo Emma, acomodada en uno de los sillones para visitantes con una taza de café. «Llevas 3 meses aquí. Es hora de que te creas que realmente te lo mereces todo». «Lo sé». Grace recorrió la oficina con la mano. Hace 6 meses, estaba sentada en un cubículo con un colega que calentaba pescado en el microondas todos los días. Y ahora todo esto parece irreal. Lo que parece irreal es que ahora estás en la portada de Forbes, junto al titular, «La mujer que humanizó a Henry Ward». Emma desplegó su teléfono y leyó en voz alta. Bajo la dirección estratégica de Morgan, Worth Industries ha pasado de ser un depredador corporativo a un modelo de capitalismo responsable, demostrando que el beneficio y la humanidad pueden coexistir. Grace se sonrojó. El artículo de Forbes fue la culminación de meses de entrevistas cuidadosamente construidas, apariciones públicas y narrativa estratégica. Lo que comenzó como una gestión de crisis de relaciones públicas tras un beso accidental
se había convertido en un rebranding a gran escala de una de las empresas más poderosas de América. Su primer gran éxito, el caso de Hartwell Manufacturing. En lugar del habitual comunicado de prensa sobre una fusión, contaron la historia desde la perspectiva de Sarah Hartwell, la propietaria de tercera generación, que intentaba salvar el negocio familiar mientras cuidaba de su hijo con una discapacidad. La inversión de Henry no solo salvó la empresa, sino que permitió ampliar el programa de contratación de veteranos y crear un fondo de becas para los hijos de los empleados. Los medios reaccionaron con entusiasmo. En lugar de los habituales titulares sobre adquisiciones corporativas despiadadas, las publicaciones de negocios escribían sobre la nueva cara de la inversión responsable. El Wall Street Journal calificó el proyecto como un referente del capitalismo de las partes interesadas. El trabajo habla por sí mismo, dijo Grace modestamente. Solo ayudé a Henry a transmitir su historia de manera más eficaz. Ajá. Y, por supuesto, el hecho de que en cada foto parezcáis una pareja de enamorados no ha influido en nada en la prensa positiva, bromeó Emma. A Grace se le revolvió de nuevo todo por dentro, como siempre que alguien mencionaba su relación con Henry. En los últimos 3 meses, la línea entre su asociación profesional y algo mucho más personal se había vuelto cada vez más borrosa. Empezó con pequeñas cosas, reuniones para tomar café que se alargaban, discusiones de estrategia que de repente se convertían en conversaciones sobre nada relacionado con el trabajo, toques casuales que se demoraban un poco más de lo normal. Grace intentaba mantener la distancia, pero Henry la miraba en las reuniones de tal manera que se le olvidaba que entre ellos solo debía haber trabajo, y la prensa se dio cuenta. Page Six publicó una serie de fotos de eventos donde la mano de Henry estaba en la espalda de Grace. Ella se reía de algo que él le susurraba, ambos absortos en una conversación en un baile benéfico, mientras el resto del mundo parecía desaparecer. Simplemente nos sentimos cómodos el uno con el otro, respondió Grace con cautela. ¿Cómodos? Grace, os vi en la gala benéfica del hospital infantil la semana pasada. La forma en que te mira cuando hablas con otros. Eso no es comodidad, es posesividad. En el buen sentido, añadió rápidamente Emma, al notar la expresión en el rostro de su amiga. Grace recordaba claramente esa noche. Estaba hablando con el doctor Martínez sobre el nuevo ala pediátrica cuando sintió que Henry se acercaba por detrás. Sin pensarlo, se inclinó ligeramente hacia atrás, apoyándose en él mientras su brazo le rodeaba la cintura. Todo sucedió tan naturalmente que solo se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando el flash de un fotógrafo estalló. «Quizás nos hemos vuelto demasiado cómodos», admitió Grace. Antes de que Emma pudiera responder, la asistente llamó a la puerta. «Señorita Morgan, el señor Worth quiere verla en su despacho en cuanto esté libre. Dígale que voy ahora mismo». Grace se giró hacia Emma. «Continuamos luego. Por supuesto que continuaremos. Y quiero todos los detalles sobre lo que está pasando entre vosotros». Grace se dirigió al despacho de Henry, tratando de ignorar las miradas curiosas de los empleados. En los últimos meses, sus reuniones se habían vuelto más frecuentes y mucho menos formales. A veces discutían estrategia, y a veces simplemente hablaban. Ayer se encontró en su despacho a las 7 de la tarde, comiendo comida china de cajas y discutiendo sobre los límites de la responsabilidad social corporativa, mientras el sol se ponía lentamente sobre Manhattan tras las ventanas. Patricia, la asistente de Henry, ahora tenía su té favorito en la cocina. El personal de seguridad ya no le pedía la identificación cuando llegaba fuera de horario. En algún punto del camino, Worth Industries empezó a sentirse como un hogar. ¿Quería verme?, preguntó Grace, llamando a la puerta abierta.
Henry levantó la vista del ordenador y esa sonrisa genuina, no corporativa, no de negocios, sino sincera, apareció lentamente en su rostro. Quería hablar sobre la compra de Peterson Industries. Grace se acomodó en su silla habitual frente a su escritorio. En los últimos meses, se había establecido entre ellos tal facilidad en el trabajo, como si hubieran sido un equipo toda la vida. Henry describía un problema de negocios. Grace hacía las preguntas adecuadas, y juntos encontraban soluciones a las que, por separado, nunca habrían llegado. ¿Cuál es la situación? Es una empresa familiar de producción de Michigan, cuarta generación, unos 800 empleados, pero los últimos 2 años se han estado hundiendo en deudas. La familia quiere jubilarse, pero no desea que la empresa sea desmembrada o que se despida a la gente. Grace sacó su cuaderno. Ya le surgían ideas para la historia. Es un caso perfecto para las relaciones públicas, preservación del legado familiar, protección de empleos, inversión en la comunidad. Exacto. Pero hay un problema. Henry se reclinó en su silla, y Grace notó la tensión en sus hombros. Ya había aprendido a leer sus emociones, cómo se frotaba la frente cuando estaba disgustado, cómo se le quebraba la voz cuando se sumergía en sus pensamientos, y cómo se le apretaba la mandíbula cuando se enfrentaba a una elección difícil. El Consejo de Administración insiste en un enfoque diferente: comprar la empresa, vender los activos valiosos, liquidar el resto. Eso daría un beneficio rápido, pero destruiría todo lo que la familia Peterson construyó y dejaría a cientos de personas sin trabajo. Se pasó la mano por la frente de nuevo. Llevo semanas dando vueltas en círculos. Los números están del lado del Consejo, pero contradice todo lo que hemos estado construyendo. Yo también pienso en eso, en sus palabras de hace 3 meses, sobre que nuestro trabajo debe tener un significado. Henry la miró a los ojos. Esta decisión demostrará qué tipo de empresa es realmente Worth Industries. Grace sintió orgullo. La habían incluido en la discusión de una elección crucial. Hace 3 meses escribía comunicados de prensa sobre ingresos trimestrales, y ahora influía en la estrategia de una empresa multimillonaria. Pero más importante era otra cosa. Veía lo difícil que era esta decisión para Henry. Una vez lo llamaron el Rey de Hielo, y ahora estaba sinceramente destrozado por la perspectiva de destruir un negocio familiar por el beneficio. ¿Qué te dice la intuición? Comprar la empresa, salvarla, encontrar una manera de hacerla rentable sin destruir su alma. En la voz de Henry sonaba determinación. Pero mi intuición no rinde cuentas ante los accionistas. Tus accionistas te contrataron para que tomaras decisiones sabias, no solo rentables. No es lo mismo. Grace se inclinó hacia adelante. ¿Y si demostramos que la decisión ética también puede ser la decisión de negocios? ¿Cómo? Sus pensamientos ya corrían por delante. Era para momentos como este para los que había estudiado, para encontrar la historia que conecta la lógica empresarial y el sentido humano. Dame 24 horas. Estudiaré a Peterson Industries, su mercado, su impacto en la comunidad. Puede que haya un valor que el Consejo no ve. Grace, no tienes por qué. No, tengo que hacerlo. Para esto precisamente me contrataste. Se levantó, cargada de energía por la tarea que tenía por delante. Llevamos 3 meses diciéndole al mundo que Henry Worth toma decisiones no solo por el beneficio. Ahora lo demostraremos. Henry también se levantó, rodeó el escritorio y se puso a su lado. Grace percibió el familiar y sutil aroma de su perfume, caro, discreto, que ya se había convertido en algo familiar. A menudo se acercaban así durante las discusiones, como si trabajaran mejor estando en la misma órbita. ¿Y si los números están en nuestra contra? ¿Si el Consejo tiene razón y salvar la empresa es un suicidio financiero? Entonces encontraremos una tercera vía:
seremos creativos. Ella lo miró, y de alguna manera sintió con especial claridad lo cerca que estaban, como si el tiempo se hubiera detenido. Henry se inclinó un poco más. Hace 3 meses dijiste que querías que tu trabajo tuviera sentido. Pues lo tiene. Algo cambió en su rostro. Grace sintió que se le cortaba la respiración. Su mirada se deslizó de sus ojos a sus labios, y el mundo pareció congelarse. Grace, dijo en voz baja, necesito decirte algo. ¿Qué? Para mí, todo esto dejó de ser un juego hace semanas. El corazón de Grace latió más rápido. Había intentado no pensar en que sus apariciones públicas se parecían cada vez más a citas reales, que se sorprendía a sí misma pensando en cuánto lo extrañaba, en lo importante que era para ella, no cómo se veía en la prensa, sino cómo reaccionaba él, qué sentía él. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en algún punto entre las presentaciones para el consejo, los bailes benéficos y las sesiones de estrategia nocturnas, dejé de pensar en esto como un acuerdo de negocios. Levantó la mano y le tocó suavemente la mejilla. Empecé a pensar en esto como lo mejor que me ha pasado en la vida. Grace contuvo la respiración. Había luchado contra estos sentimientos durante semanas, convenciéndose de que era solo porque trabajaban muy de cerca, por la adrenalina de las victorias profesionales. Pero ahora, mirando a Henry a los ojos, sabía que era mucho más profundo. Henry, entiendo que todo esto lo complica. Acordamos que todo sería estrictamente profesional, pero... Grace, Ella no le dejó terminar. Se puso de puntillas y lo besó. No por accidente, no para las cámaras y no en público, sino porque lo había deseado durante semanas y estaba cansada de fingir que no. Ese beso fue todo lo que no fue su primer beso accidental. Fue consciente, profundo, lleno de meses de deseo reprimido y de una conexión creciente entre ellos. Henry la abrazó por la cintura, la acercó más, y Grace sintió como si finalmente hubiera vuelto a casa. Cuando se separaron, él sonreía de nuevo con esa sonrisa genuina y sincera que le paraba el corazón. Entonces, dijo, sin soltarla todavía, ¿el sentimiento es mutuo? Dios, hace mucho, admitió Grace. Simplemente tenía miedo de admitírmelo a mí misma. ¿Miedo de qué? Pensó en todas las razones por las que había intentado negarlo. El desequilibrio de poder, las consecuencias profesionales, el miedo a ser solo una más de las que sucumbían al encanto de Henry Worth. El miedo a que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. El miedo a que un hombre como él no pudiera estar realmente interesado en alguien como ella. El miedo a estropearlo todo. Henry le tomó el rostro entre las manos, con seriedad en los ojos. Grace Morgan. Eres la persona más inteligente, talentosa y sincera que he conocido. No solo has cambiado mi empresa, has cambiado mi comprensión de lo que es posible. Si alguien debería tener miedo de estropearlo todo, ese soy yo. ¿Por qué? Porque estoy completa, irremediable y verdaderamente enamorado de ti. El corazón de Grace se detuvo. Lo esperaba, por supuesto. Lo había notado en su mirada, en la forma en que le consultaba cada asunto, desde la estrategia hasta qué pedir para almorzar. Pero escucharlo en voz alta era completamente diferente. ¿De verdad? De verdad, y llevo semanas sin saber cómo decírtelo. Henry le acarició suavemente el pómulo con el pulgar. Amo cómo funciona tu mente. Cómo ves lo que otros pasan por alto. Amo cómo te emocionas con las hojas de cálculo cuando cuentan una historia que te importa. Amo cómo me haces querer ser mejor. Yo también te quiero, dijo Grace, sin siquiera haber pensado en sus palabras. He luchado contra esto porque todo parecía imposible, pero yo también te quiero. La besó de nuevo.
esta vez más profundamente, y en ese momento Grace sintió cómo todo su mundo se reconfiguraba en torno a un solo sentimiento. Este hombre, este momento. ¿Y ahora qué?, preguntó ella cuando sus labios se separaron. Ahora dejamos de fingir que esto es falso y empezamos a descubrir cómo hacerlo real, dijo Henry suavemente. Pero primero, tenemos que salvar a Peterson Industries. Grace se rió. ¿Así que quieres ocuparte de una adquisición corporativa antes de nuestra primera cita real? Quiero demostrarte que el hombre del que te has enamorado vale este amor. Henry se puso serio de nuevo. Esta decisión sentará el tono para todo lo que hagamos a continuación. Quiero hacer lo correcto. Haremos lo correcto, lo corrigió Grace, juntos. Las siguientes 24 horas fueron un verdadero huracán. Investigación, modelado financiero, planificación estratégica. Grace se sumergió por completo en el estudio de Peterson Industries, su posición en el mercado, sus vínculos con la comunidad, su potencial de crecimiento. Entrevistó a empleados, habló con funcionarios locales y estudió acuerdos similares, y llamó a su padre, el mismo que había trabajado en la producción durante 30 años antes de jubilarse. «Papá, necesito tu opinión. Siempre dispuesto a ayudar, cariño». «¿Qué pasa?». Grace le explicó la situación, sin revelar detalles confidenciales. Pero esperaba obtener una perspectiva del sector desde dentro. «Esas empresas son el corazón de la comunidad», dijo su padre después de una pausa. «Cuando caen, no solo sufren los trabajadores. Cierra la cafetería que pierde la mitad de sus clientes. La tienda local pierde un cliente. El banco que concedió la hipoteca no recibe los pagos. Pero si la empresa realmente no es viable, si salvarla es solo un desperdicio de recursos, todo depende de las razones. Mala gestión, equipo obsoleto, un cambio en el mercado o simplemente mala suerte. Cada caso tiene su propia solución». Grace pasó horas estudiando informes financieros, consultando a expertos y modelando opciones. Y lo que descubrió fue incluso mejor de lo que esperaba. La noche siguiente, Grace irrumpió en la oficina de Henry, con una pila de documentos y un portátil en las manos. Sus ojos brillaban de emoción. «Henry, tienes que ver esto», dijo, apenas conteniendo la emoción. «Por favor, dime que son buenas noticias». «La reunión del consejo es en 1 hora, y esperan que apruebe su plan de desmembramiento y venta. Tengo excelentes noticias». Grace desplegó sus materiales sobre la mesa de la sala de conferencias. Peterson Industries no es solo una empresa en dificultades, es el pilar de toda una comunidad. Patrocinan las escuelas locales, apoyan el banco de alimentos, pagan la atención médica de los jubilados. Salvarlos no es solo cuidar de los trabajadores, es la estabilidad económica de toda la ciudad. Henry se acercó a la mesa y comenzó a examinar los documentos. «Eso es ciertamente conmovedor, Grace, pero el Consejo de Administración no tomará decisiones basadas en emociones. Lo harán cuando vean esto». Grace abrió una hoja de cálculo en su portátil. «Encontré 3 casos similares en los que las empresas no vendieron sus activos, sino que invirtieron en modernización. En cada caso, los beneficios crecieron significativamente en menos de 2 años». Henry se inclinó sobre su hombro para ver las cifras. Grace intentó ignorar cómo la proximidad de su cuerpo la distraía. Incluso después de la conversación de ayer, todavía tenía que acostumbrarse a que ya no necesitaba ocultar sus sentimientos. «Resultados impresionantes», dijo él, «pero ¿de dónde sacas que Peterson Industries puede repetir tal éxito? Porque tienen algo que esas empresas no tenían. Trabajadores que han estado allí durante décadas, un profundo conocimiento del mercado, vínculos sólidos con proveedores y clientes». Grace sacó otro documento. «Sí, sus líneas de producción están obsoletas,
pero la calidad de sus productos es excepcional. Si se invierte en nuevos equipos, se puede aumentar la eficiencia en un 30% sin perder la reputación de los maestros artesanos. Henry se enderezó. Su instinto empresarial parecía haberse despertado. ¿Y de qué inversiones estamos hablando? 12 millones en 2 años. Serio, pero bastante asequible para los recursos de Worth Industries. La emoción de Grace crecía. Henry, esto no solo es correcto desde un punto de vista moral, también es una decisión financiera inteligente. ¿Estás segura de estas proyecciones? Las he verificado con 3 métodos. Incluso con cálculos conservadores, estaremos en positivo en 18 meses. En el escenario optimista, Peterson se convertirá en una de nuestras empresas más rentables en 3 años. Abrió un análisis detallado. Están perdiendo dinero en contratos comerciales porque el equipo no les permite cumplir los pedidos a tiempo, pero su producto único para proyectos de restauración y talleres de muebles de autor genera enormes beneficios, pero debido a su capacidad limitada, no pueden aceptar más pedidos. Entonces, modernizamos el equipo, aumentamos los volúmenes del segmento de alto margen y optimizamos la dirección comercial. Exacto, y usamos su reputación para entrar en nuevos mercados. La demanda de productos fabricados en el país, sostenibles y de calidad, está creciendo rápidamente. Peterson encaja perfectamente en este nicho. Henry guardó silencio, examinando los datos. Luego miró a Grace con asombro y admiración. Hiciste todo esto en 24 horas. Tenía motivación. Grace sonrió. Quería demostrar que hacer el bien y tener éxito no son mutuamente excluyentes. No solo lo demostraste, construiste un plan de acción completo. Henry recogió los documentos. Vamos a presentárselo al consejo. La atmósfera en la sala de juntas era tensa. Grace notó de inmediato el escepticismo en los rostros de los directores cuando Henry la presentó y explicó que había desarrollado un enfoque alternativo para la adquisición de Peterson Industries. Con todo respeto, Henry, dijo Robert Chen, el experto financiero del consejo. Ya hemos realizado un análisis profundo del acuerdo. Los números hablan por sí solos. Los números que han visto son, en efecto, claros, dijo Grace, dando un paso al frente con una confianza que ni ella misma sentía del todo, pero no muestran la imagen completa. Lo que siguió fue la presentación más importante de su vida. Habló de su investigación, sus cálculos financieros y sus propuestas estratégicas. Respondió a preguntas sobre los riesgos, mostró ejemplos exitosos de proyectos similares y pintó una imagen de Peterson Industries, no como una empresa moribunda, sino como un diamante en bruto. La pregunta no es si Worth Industries puede permitirse este enfoque, concluyó Grace. La pregunta es si pueden permitirse no hacerlo. Este acuerdo definirá qué tipo de empresa será Worth Industries en los próximos 10 años. Se hizo el silencio en la sala. El tiempo pareció detenerse. Grace sentía cómo su corazón latía cada vez más fuerte mientras esperaba su respuesta. Y de repente, Helen Morrison, la miembro más experimentada del Consejo de Administración, se inclinó hacia adelante. Señorita Morgan, estas proyecciones implican importantes inversiones de capital y cambios en la estructura de trabajo. ¿Qué le da la confianza de que Peterson Industries podrá lograr tales resultados? Porque llevan 4 generaciones trabajando con una dedicación excepcional en condiciones extremadamente difíciles, respondió Grace con calma. Simplemente necesitan un socio que vea en ellos no solo activos, sino potencial. Robert Chen estudiaba sin descanso los modelos financieros en su tableta. Estos indicadores son mucho mejores que en nuestras estimaciones iniciales, porque inicialmente solo evaluamos el valor a corto plazo de los activos, intervino Henry. Y Grace ha demostrado que aquí hay un potencial de crecimiento a largo plazo.
Margaret Yates, la miembro más nueva del consejo, levantó la mano. ¿Y qué hay de los riesgos de mercado? El sector manufacturero no es estable en este momento. Grace esperaba esa pregunta. Precisamente por eso, la diversificación es tan importante ahora. Peterson Industries opera en un nicho que está prácticamente libre de las tendencias generales de la industria. Artículos de lujo, restauración de objetos históricos, elementos arquitectónicos a medida. Estos mercados están creciendo. La mano de obra, intervino James Murphy, responsable de recursos humanos. Reentrenamiento, ¿posible resistencia al cambio? De hecho, el personal es nuestra principal ventaja, dijo Grace, mostrando la siguiente diapositiva. Durante la preparación, hablé con los empleados. Quieren cambios, saben lo que valen, simplemente necesitan las herramientas para ser competitivos. Habló de Tom Bradley, el jefe de taller, que había desarrollado por sí mismo un plan detallado para mejorar el proceso de producción. Y de María Santos, la especialista en control de calidad, que había encontrado formas de reducir los residuos sin perder los estándares. Estas no son personas que temen al cambio, afirmó Grace con confianza. Son maestros que quieren trabajar mejor. El consejo deliberó durante 30 minutos. Todo ese tiempo, Grace y Henry esperaron en su oficina. Grace caminaba nerviosamente junto a las ventanas, incapaz de quedarse quieta. «Deja de preocuparte», dijo Henry. La presentación fue impecable. ¿Y si se niegan? ¿Si deciden que soy demasiado ingenua en asuntos de negocios? Henry se acercó y le tomó las manos, deteniéndola. Entonces encontraremos otro camino. Pero Grace, pase lo que hiciste hoy es increíble. No solo calculaste los números, encontraste una manera de conectar nuestros valores con la estrategia. Lo encontramos, lo corrigió Grace. Fue un trabajo en equipo. No, fuiste tú. Genial, valiente, y la mujer de la que me enamoré. Su voz se suavizó, casi un susurro. Verte allí, ver la pasión con la que hablas de este trabajo, lo importante que es para ti hacerlo todo bien. Solo confirmó lo que ya sabía. ¿Qué exactamente? Que vas a cambiar el mundo, Grace Morgan. Una empresa a la vez. Antes de que pudiera responder, Patricia llamó a la puerta. Señor Worth, el consejo lo espera. Regresaron a la sala de juntas. Helen Morrison los recibió con una sonrisa apenas perceptible. El consejo ha considerado la propuesta de la señorita Morgan, pronunció. Estamos impresionados por la profundidad de su análisis y la precisión de sus proyecciones financieras. Estamos dispuestos a aprobar el acuerdo de adquisición de Peterson Industries en las condiciones que ella ha propuesto. Grace experimentó un triunfo que nunca antes había sentido. Lo habían logrado. No solo salvaron 800 puestos de trabajo, abrieron el camino a un nuevo futuro. Hay una condición, añadió Robert Chen. Queremos que la señorita Morgan supervise personalmente el proceso de integración. Si está tan segura de sus cálculos, que los implemente. Grace miró a Henry. Él la miraba con orgullo y admiración. Será un honor para mí, dijo ella. 2 semanas después, Grace estaba en la nave principal de producción de Peterson Industries, observando la instalación de nuevos equipos. La atmósfera en la nave estaba cargada de esperanza. Las personas que hasta hace poco se preparaban para el despido, ahora discutían con entusiasmo nuevas oportunidades y contratos. Señorita Morgan, se acercó Tom Bradley con una amplia sonrisa. Quería agradecerle de nuevo por todo lo que ha hecho. Yo no he hecho nada, Tom. Sois vosotros y vuestro equipo los que mantenéis viva esta empresa. Puede ser, dijo él. Pero fue usted quien vio el potencial aquí cuando los demás solo veían problemas. Miró alrededor de la nave. Aquí trabajó mi abuelo, luego mi padre.
Yo mismo llevo aquí 30 años. Pensé que sería el último Bradley en Peterson Industries. Y ahora pienso que quizás mi hijo quiera venir aquí después de la universidad. Grace sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Por esto valía la pena todo. No por el beneficio, no por los titulares en los medios, sino por los cambios reales en la vida de personas reales. El teléfono vibró. Un mensaje de Henry. ¿Cómo va la integración? Grace respondió. Mejor de lo que esperábamos. Tom Bradley dijo que su hijo podría venir a trabajar aquí después de terminar la universidad. Es el mejor retorno de la inversión que se podría soñar. Grace sonrió, recordando cuánto había cambiado Henry en los últimos meses. La reputación del Rey de Hielo había quedado en el pasado. Ahora escribían sobre él como un líder, con una nueva visión de la responsabilidad corporativa. Siguiente mensaje de Henry. Cena esta noche. Tengo algo que quiero discutir contigo. ¿Es de negocios o personal? Ambas cosas. Con nosotros siempre son ambas cosas. Esa noche, Grace se reunió con Henry en un pequeño restaurante italiano en Little Italy, lejos de los lugares de negocios donde podrían ser fotografiados accidentalmente. En las últimas semanas, habían construido cuidadosamente su nueva relación, manteniendo al mismo tiempo su asociación laboral. ¿De qué querías hablar?, preguntó Grace cuando se acomodaron en un acogedor reservado en la esquina. El éxito con Peterson Industries ha llevado a oportunidades interesantes, dijo Henry. Me han llamado representantes de 3 empresas familiares, preguntando si Worth Industries estaría interesada en asociaciones similares. El corazón de Grace dio un vuelco. ¿En serio? Y Helen Morrison sugirió que formalicemos este enfoque. Crear una división separada dentro de Worth Industries, enfocada en adquisiciones estratégicas sostenibles. Es increíble, Henry. Es exactamente a lo que has aspirado durante tanto tiempo. A lo que hemos aspirado, la corrigió él. Grace, quiero que tú dirijas esta nueva división. Grace casi se atraganta con el vino. ¿Qué? Quiero que seas vicepresidenta de alianzas estratégicas. Tu propio departamento, tu propio equipo. Autoridad para cerrar tratos que se alineen con nuestros valores. En los ojos de Henry ardía un fuego. Este es exactamente el trabajo al que aspiras, solo que ahora a una escala que realmente cambia vidas. Grace lo miró, atónita. Hace solo 6 meses era coordinadora en una firma de relaciones públicas mediocre. Y ahora Henry le ofrecía el puesto de vicepresidenta en una de las empresas más influyentes del país. Henry, ni siquiera sé qué decir. Di que sí. Di que estás dispuesta a arriesgarte y a construir algo que nadie ha hecho antes. Grace recordó todo lo que habían hecho en esos meses. Las vidas de las personas que habían cambiado gracias a sus decisiones. Esa sensación de que tu trabajo realmente importa. Sí, dijo ella. Absolutamente sí. La sonrisa de Henry se volvió deslumbrante. Excelente, porque ya le he encargado a RRHH que preparen los documentos. Pasaron el resto de la noche discutiendo las posibilidades, las empresas a las que podrían ayudar, y el modelo que podrían crear como ejemplo de capitalismo responsable. Grace se sentía inspirada, llena de esperanza, como nunca antes. Cuando iban hacia el coche de Henry, sonó su teléfono. Emma, Grace, tienes que poner la tele inmediatamente. ¿Por qué? Nada malo. Todo lo contrario. Ha pasado algo muy, muy bueno. Pon el canal 7. Se apresuraron a volver al apartamento de Henry y encendieron las noticias. El reportaje hizo que el corazón de Grace latiera más rápido. En las noticias de negocios de hoy, la empresa Peterson Industries ha recibido el pedido más grande de su historia, un contrato para fabricar piezas de madera para la restauración de la estación Grand Central.
Representantes de la empresa afirman que esto ha sido posible gracias a nuevos equipos y a la ampliación de la producción, financiados por su reciente adquisición por parte de Worth Industries. La cámara cambió a una entrevista con Tom Bradley. Estaba de pie justo en la fábrica que Grace había visitado esa mañana. Hace 6 meses pensábamos que lo perderíamos todo, y ahora tenemos el año más ajetreado de la historia de la empresa. Worth Industries no solo salvó nuestros puestos de trabajo, nos ayudaron a construir un futuro mejor. Grace sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. El reportaje continuó, hablando de su innovador modelo de asociación y del impacto positivo en la comunidad local. «Tú hiciste esto», dijo Henry en voz baja, abrazándola. «Esto sucedió gracias a ti, a nosotros», lo corrigió Grace, sonriendo a través de las lágrimas. Se quedaron abrazados, observando cómo su historia se desarrollaba en la pantalla. Grace recordó todo el camino que habían recorrido, de un beso accidental a una relación fingida, del fingimiento al amor verdadero, de un trabajo a la obra de su vida. Esta fue la aventura más inesperada y más hermosa de su vida. 3 meses después, Grace deja de juguetear con el vestido. Susurró Emma mientras esperaban en la entrada del salón de baile del Plaza, el mismo donde todo comenzó. No puedo. Es como tentar al destino. Grace pasó una mano por la seda esmeralda de su vestido de noche. Completamente diferente, no aquel negro y sencillo que llevó en el primer baile. El destino, por cierto, ha sido bastante generoso contigo, señaló Emma. Lanzamiento exitoso de una empresa, lista Forbes, 30, under 30, y estás a punto de anunciar tu compromiso con el hombre de tus sueños, en el mismo lugar donde una vez lo besaste accidentalmente. Grace miró el anillo en su dedo. Un diseño Art Deco vintage que Henry eligió porque, según él, le recordaba al edificio de su oficina. Fuerte, hermoso y construido para durar. La proposición ocurrió hace 3 semanas, durante un fin de semana en las instalaciones de Peterson Industries. Paseaban por la nave, observando el turno de noche que trabajaba en el proyecto de acabado de la estación central, cuando Henry se detuvo de repente y se arrodilló sobre el suelo de hormigón de la fábrica. «Aquí es donde todo comenzó», dijo. «Nuestro primer verdadero éxito». En ese momento me di cuenta de que quería pasar mi vida construyendo algo contigo. Grace, ¿quieres casarte conmigo? Grace dijo que sí, mientras Tom Bradley y todo el turno de noche aplaudían y gritaban de alegría. Fue perfecto, atípico, real. Eran ellos. La integración de Peterson Industries fue tan exitosa que Grace decidió abrir su propia firma de comunicación, especializada en ayudar a las empresas a construir estrategias basadas en valores. Henry se convirtió en su primer cliente y su más leal aliado. Ahora, Morgan Communications era una de las agencias más solicitadas de la ciudad. Pero esta noche no era sobre negocios, esta noche era pura celebración. La fiesta de lanzamiento de su firma coincidió con el anuncio oficial de su compromiso, y todo sucedía exactamente donde comenzó su historia. Damas y caballeros, la voz del presentador resonó en el salón. Reciban a Henry Worth y Grace Morgan. Grace tomó a Henry del brazo y las puertas se abrieron. Entraron en el mismo salón de baile donde todo había comenzado, pero esta vez, sin caos, sin incomodidad, solo intención y alegría. El salón estaba lleno de aquellos que se habían vuelto importantes para ellos durante el último año. Socios, colegas, amigos, familia. Grace vio a sus padres en primera fila. Su padre parecía un poco abrumado por todo el lujo, pero el orgullo en su mirada era evidente. Tom Bradley estaba allí con su esposa, representando al equipo de Peterson Industries. Helen Morrison
y varios miembros del Consejo de Administración de Worth Industries vinieron a mostrar su apoyo. ¿Lista?, susurró Henry mientras caminaban hacia el centro del salón. Contigo, estoy lista para todo. Henry tomó el micrófono. Miró a la sala con esa misma confianza de la que Grace se había enamorado desde el principio, solo que ahora, en su mirada, había más calidez, más alegría sincera. Hace un año, comenzó él. Estaba en este salón cuando una desconocida me besó accidentalmente. Fue el mejor accidente de mi vida. La multitud se rió. Muchos recordaban las fotos virales de esa noche. Ese beso fue el comienzo de una asociación que cambió mi empresa y una historia de amor que cambió toda mi vida. Grace no solo cambió la forma en que funciona Worth Industries, cambió mi visión del mundo, del éxito, de lo que quiero crear en esta vida. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas mientras Henry continuaba. Hoy, con gran alegría, anuncio que Grace ha aceptado hacer eterna nuestra historia de asociación. Y celebramos el lanzamiento de Morgan Communications, una empresa que ya está cambiando la forma en que los negocios entienden su responsabilidad ante la sociedad. Henry se arrodilló de nuevo, sacando la caja con el anillo, a pesar de que Grace ya lo llevaba. La multitud estalló en una risa alegre. Grace Morgan, pronunció él. Y su voz sonó clara en el silencio del salón. Me has hecho un mejor hombre y un mejor líder. ¿Te casarías conmigo? Ya te dije que sí, hombre ridículo. Se rió Grace a través de las lágrimas de felicidad. Pero sí, de nuevo. Y siempre, sí. Henry se levantó y la hizo girar en sus brazos. El salón estalló en aplausos. Grace miró a su alrededor. Emma lloraba de felicidad. Sus padres brillaban de orgullo. Los socios de negocios se habían convertido en amigos. Los periodistas, sin duda, ya estaban escribiendo los titulares de la noche, y sintió una increíble gratitud por el camino que la había llevado a este momento. Y bien, dijo Henry, sentándola a su lado y atrayéndola más cerca. ¿Te arrepientes de aquel beso equivocado? Grace miró al hombre que se había convertido en su socio en todo, en los negocios, en la vida, en el corazón. Ni por un segundo, susurró ella y lo besó de nuevo. Esta vez fue exactamente el beso correcto, con la persona correcta. Los flashes de las fotos parpadeaban por todas partes. Y Grace pensó en lo diferente que era este momento de aquel primer beso accidental. Ahora no había desconcierto, ni vergüenza, ni incertidumbre, solo amor, oportunidades y la promesa de construir algo hermoso. Juntos. 6 meses después, Grace estaba de pie ante el altar de una pequeña iglesia en su ciudad natal de Ohio. Llevaba el collar de perlas de su abuela y un vestido cuya creación había llevado 3 meses. A través de las vidrieras veía las colinas y campos natales, tan diferentes de los rascacielos de Manhattan que se habían convertido en su nuevo hogar. Henry la esperaba en el altar, con un smoking perfectamente entallado, guapísimo hasta la locura, con los ojos llenos de amor y emociones apenas contenidas. La ceremonia fue modesta, solo los más cercanos. Emma, por supuesto, era la dama de honor. Y lloró todo el día, viendo cómo la chica que calentaba pizza en el microondas para desayunar se había convertido en una mujer adulta que se casaba con un multimillonario. Tom Bradley voló desde Michigan con su esposa, representando a la familia de la empresa Peterson Industries. Helen Morrison brillaba de orgullo, mirando a la joven que había puesto patas arriba toda Worth Industries. Los padres de Grace estaban sentados en primera fila. Su padre parecía especialmente presentable con su mejor traje, y su madre apretaba con fuerza un pañuelo en sus manos, tratando con todas sus fuerzas de contener las lágrimas. Mientras Grace caminaba por el pasillo, los recuerdos pasaban por su mente. De un beso accidental a una relación falsa,
del fingimiento al amor verdadero, de un trabajo a la obra de su vida. Todo la había llevado hasta aquí, la aventura más inesperada y mágica de su vida. Cuando se acercó a Henry, él le tomó las manos y susurró: «Hola». «Hola a ti también», respondió ella en voz baja, y ambos sonrieron, recordando una broma que solo ellos entendían. La ceremonia fue hermosa y muy personal. Escribieron sus propios votos, sobre la asociación, sobre la aspiración de construir algo más grande que cada uno por separado. Grace Elizabeth Morgan. Acepta tomar a Henry James Worth como su legítimo esposo para amarlo y apoyarlo en todas sus empresas, inspirarlo a ser la mejor versión de sí mismo y construir una vida basada en el amor, el respeto y un propósito común. Acepto, dijo Grace. Su voz sonaba segura y clara. Henry James Worth. Acepta tomar a Grace Elizabeth Morgan como su legítima esposa para amarla y apoyarla, ser su socio en la vida y en los negocios, y construir un futuro basado en la confianza, el amor y la aspiración de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Acepto, respondió Henry. Su voz estaba llena de emoción. Cuando intercambiaron los anillos y se besaron por primera vez como marido y mujer, el corazón de Grace estaba a punto de salirse de felicidad. Esto era lo que había buscado toda su vida, sin darse cuenta. No solo amor, sino una verdadera asociación. No solo éxito, sino un propósito. La celebración tuvo lugar en el granero de la propiedad de sus padres, transformado con guirnaldas y flores en un espacio de cuento de hadas. El primer baile de Grace y Henry fue con la canción At Last de Etta James, y mientras se mecían en el baile bajo las estrellas, Grace pensó en lo bien que esa música reflejaba su viaje. «Y bien, señora Worth», dijo Henry, sonriendo mientras giraban. «¿Qué sigue para nosotros?» «Bueno, señor Worth, pensaba que empezaríamos con una luna de miel en la Toscana, y luego volveríamos y empezaríamos a cambiar el mundo, empresa por empresa». «Suena perfecto», respondió él y la hizo girar con más fuerza. «Solo una condición». «¿Cuál?» «No más besos accidentales, de ahora en adelante solo con consentimiento mutuo». Grace se rió, y su risa se extendió por la cálida tarde de verano como música. «Creo que puedo con eso». Cuando la canción terminó y los invitados aplaudieron, Grace miró a todos los que se habían convertido en parte de su historia. Emma bailaba con el primo de Grace, ya discutiendo cómo sería el álbum de bodas que planeaba regalarles. Tom Bradley conversaba animadamente con su padre sobre tecnologías de producción. Helen Morrison encantaba a la madre de Grace con historias del meteórico ascenso de su hija en Worth Industries. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Grace cuando se acercaron al pastel de bodas. «¿Qué es?» «Hace 1 año y medio, pensaba que mi mayor problema era un beso accidental con un desconocido en una fiesta. Resultó ser la solución a todo lo que ni siquiera me daba cuenta de que estaba buscando». Henry se detuvo y la abrazó en medio de la pista de baile. «Grace Worth», dijo, «te amo más de lo que nunca pensé que sería capaz. Yo también te quiero, Henry Worth. Gracias por haber valido la pena aquel beso accidental». Se besaron bajo el brillo de las guirnaldas, entre risas y rostros familiares, y Grace lo entendió. A veces, lo mejor de la vida sucede cuando menos te lo esperas. A veces, un beso equivocado resulta ser exactamente lo que necesitas. Financial. Si la historia los ha conmovido, denle me gusta, escriban en los comentarios qué piensan del amor de Grace y Henry, y califiquen su historia del 0 al 10. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse nuevas historias conmovedoras, y para ver aún más, simplemente hagan clic en uno de los videos en pantalla.